Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar nuestra tutoría número 10, creo que es la 10, de la asignatura de Estado y Sistema de Bienestar Social. Y hoy empezamos tema nuevo, ¿vale? Vamos a compartir la pantalla para iniciarnos nosotros y empezamos a trabajar ya con el tema 8, que son los servicios sociales y el trabajo social. Bueno, vamos a ir viendo. Es un tema muy sencillito, no tiene muchas complicaciones. Recordad que nosotros estamos trabajando los sistemas de protección social, estado de bienestar, estado y sistemas de bienestar. Evidentemente los servicios sociales son un sistema de bienestar y el trabajo social es una profesión, ¿vale? Vamos a irlo intercalando a ver cómo lo podemos ir ubicando, ¿vale? Bueno, vamos a empezar hablando un poquito en el tema, se van a ir confundiendo, ¿vale? Van a ir articulando algunas cosas que tienen que ver con los servicios sociales en sentido muy amplio y muy universales, ¿vale? Y otras que son específicas del trabajo social. Vamos a ir hablando de la dimensión internacional. Bueno, lo primero que vais a encontrar en el libro es referencia al Servicio Social Internacional, que es el SIS, que se creó en 1921. Esto estamos hablando, estamos en Suiza, estamos en Ginebra, y fue la primera asociación creada para ayudar a los desplazados de la Primera Guerra Mundial. Es decir, ese servicio social, si os dais cuenta, tenía una lógica muy obvia, que era precisamente la atención de aquellos fenómenos de desplazados, de personas que por los conflictos, ya sabéis que tenía varios frentes en la Primera Guerra Mundial, desplaza población europea y necesitan atención, ¿vale? También, un poquito más adelante, poquitos años después, en 1925, ya nos vamos a Milán, tenemos la Unión Católica Internacional de Servicio Social. Católica, pues evidente, porque tenía una tendencia religiosa, pero es la creación de centros, se dedicaba a la creación de centros de formación de trabajo social, y fijaros, en América del Sur, Asia, Oceanía, aunque esa Unión Católica va a tener referente o va a estar centralizada en Milán, Italia. ¿Vale? Pero lo que se crean son centros de trabajo social, centros de formación de trabajo social. Por eso digo que el tema mezcla cosas que tienen que ver con los servicios sociales, con el servicio social y cosas que tienen que ver con el propio trabajo social. Un segundito, capita por aquí, no sé si tenemos algún compi que quiera entrar. Sí, ya, abrimos aquí. Bien. En este sentido, nos tenemos que ir también un poquito después a la primera conferencia internacional de servicios social, CIS, ¿vale? La tenéis ahí. En este caso fue en 1928 en París, ¿vale? Y tenemos la primera reunión, conferencia internacional que se va a producir en París. Buena, bienvenida, en 1928. Si seguimos en el repaso, acabamos de empezar el tema, ¿vale? De trabajo social y servicios sociales. Estamos haciendo un recorrido por todo lo que sería la historia, ¿vale? Nos hemos retrotraído a el Servicio Social Internacional 1921 y luego hemos ido viendo diferentes cositas, ¿vale? Bueno, tenemos también muy importante para nosotros es la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, que ahora mismo sigue existiendo, que es la IAS, ¿vale? Que se creó en 1929. Es miembro del sistema de Naciones Unidas. Aquí vamos a mencionar mucho a Naciones Unidas porque estamos en la parte o en la dimensión internacional y desarrolla su actividad dentro específicamente del Consejo Económico y Social, que es el ECOSOC de Naciones Unidas, pero también tiene conexiones, ¿vale? Con UNICEF y con la UNESCO. Os recuerdo que uno es educación y otro es infancia y familia, ¿vale? Esas entidades, ¿qué hacen? Pues contactan con la Asociación Internacional de Escuelas, así se llama, de Trabajo Social, que lo que hace es que es una entidad que aúna a todos los contextos de formación internacionales que tienen que ver con nuestro querido trabajo social, ¿vale? ¿Qué hace Naciones Unidas? ¿Y qué hace ECOSOC, UNICEF y UNESCO? Le pide asesoramiento, le pide orientación a la IAS cuando lo requiere. También muy importante para nosotros y también de plena vigencia es la Federación Internacional de Trabajo Social que se creó en Múnich en 1956, que es la FIS para los españoles, ¿vale? Pero en inglés International Federation of Social Work o ISSW, exactamente, IFSW, ¿vale? Que tendría las siglas cambiadas. Un segundito, que por aquí está entrando otro compi. Le vamos a hacer acceso. Eso. Ya lo tenemos por aquí.
¿vale? Son entidades de trabajo social que, ya digo, la IAS y la FITS, que son ahora mismo plenamente vigentes en nuestro organigrama o panorama internacional. Importante también, la importancia, el impacto que a nivel internacional en trabajo social y servicios sociales va a tener precisamente la propia existencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya he dicho que esto va a ser una cosa que va a salir en casi todos los temas, que fue en 1948 en París. Concretamente, hay dos artículos importantísimos, creo que eran dos, ¿no? Los que disgregamos, no, tenemos más, los tenemos todos, que son, no son dos, son varios. Son el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sería el relativo a la seguridad social, derechos económicos, sociales y culturales. Tendríamos el artículo 23 de trabajo digno y en condiciones satisfactorias y todo lo que tiene que ver con la protección del empleo y la parte de los derechos laborales, ¿vale? Y todo eso tiene que ver con el trabajo social y los servicios sociales. Muy importante el 25, claro, el 25 habla del nivel de vida adecuado, familia, salud, bienestar, aquí un montón de cosas. Alimentación, vestido, vivienda, asistencia social, servicios sociales específicos, ¿vale? Desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez, que debería de tener todos los seres humanos, ¿vale? Como derechos humanos, como es súper importante, para que está redactando los derechos fundamentales de la Constitución española, pero que básicamente es esto, ¿vale? El 26 es el relativo a educación, el 27 es el que propicia la participación en la vida cultural de la comunidad. Para nosotros como trabajadores sociales son los principios de integración o de inclusión social, ¿vale? Que son los que se hacen o se consiguen a través de una correcta participación en la vida cultural o en la vida social. Si nosotros además hacemos por sectores de población, que es como más o menos lo va a trabajar el libro, y nos vamos a la parte de las personas mayores, entramos en la parte de la dimensión internacional del envejecimiento, ¿vale? ¿Qué elementos importantes tenemos aquí? Hombre, aquí hay dos elementos muy importantes, muy importantes. Uno de ellos fue la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que fue en el año 82 y fue en Viena, ¿vale? Ahí se establecieron todas las grandes líneas maestras de intervención en el campo de la gerontología social y de las personas mayores que ahora mismo se desarrollan en el mundo. El segundo hito pues, fue la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que además fue aquí en Madrid, ¿vale? Fue en España, fue en el año 2002, 20 años después, y de esa Asamblea de Madrid sale el Plan Internacional sobre el Envejecimiento Madrid 2002, así se llama, ¿vale? Yo, o si os trabajáis el tema de mayores, ya sabéis que yo dirijo un máster de gerontología, dirección de centros gerontológicos, ese plan es fundamental, porque ya digo, actualiza ya no solo las líneas maestras que se establecieron en Viena, sino todas las grandes dimensiones y posteriores ya rehechas y readaptadas en todo lo que serían las políticas, las formas de acción de trabajo y retos que se plantea el mundo en referencia a sus mayores. Eso, ya digo, es súper importante porque el plan marca los objetivos generales, específicos, o sea, todo el procedimiento de acción y está muy chulo, muy chulo, muy chulo. Si trabajamos con el colectivo mujer, así en general, fijaros que mujeres muy amplio, igual que personas mayores, y en teoría muchísima diversidad, hitos importantes y fijaros lo tarde que se produce. Tenemos que ir hasta el año 95 para encontrar la primera conferencia mundial sobre mujer. No es casualidad que fuera en Pekín, en China. Es una manera, sabéis que estos elementos se hacen en determinados sitios para intentar generar también un impulso en determinado sentido a línea, ¿vale? No es casualidad que se hiciera en un país asiático y concretamente en China. Muy importante, UNIFEM. UNIFEM es el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer. Este se crea mucho antes, en el año 76. De aquí surgirán un montón de programas y se financiarán muchos programas, se darán muchas directrices para el tema de cómo se tiene que trabajar con determinadas vulnerabilidades en el colectivo de mujeres. Y también va a ser muy importante el INSTRAP, que lo tenéis aquí, ¿vale? Que es el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer, que está financiado por el UNIFEM y por otras entidades, ¿vale? Y a partir de ahí entraríamos en todo lo que serían las políticas de igualdad, de promoción de la mujer, de corrección de déficit que se produce en muchos países. Ten en cuenta que cuando hablamos de ONU, hablamos de internacional, la situación de la mujer varía mucho
según nos movamos por la geografía, ¿vale? Entonces los retos pueden ser muy dispares también según el país o la región del mundo donde nosotros nos ubiquemos, ¿vale? Otro elemento importante es el campo o el mundo asociado al tema de las drogas, ¿vale? Podríamos hablar de adicciones, consumo, pero se habla de drogas. ¿Por qué? Porque la entidad que trabaja esto nos pone como ejemplo el libro ONUD. ONU es la Organización de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Por favor, no se trabaja con la gente, ¿vale? Aquí se trabaja de otra manera. Aquí se trabaja programas comunitarios de prevención y rehabilitación y tratamiento, pero en términos de políticas macro, ¿vale? Alternativas económicas a comunidades cultivadoras de drogas, fijaros que va al origen, no al consumo, sino a la producción. Algo así como se produce droga en el mundo, aparte de porque hay un mercado que lo va a consumir, porque en esa parte del mundo no hay otras alternativas económicas. Este es el concepto punto de partida. Entonces, como ven, no tiene nada que ver con la realidad, por ejemplo, europea, ¿vale? Entonces nos estamos yendo a las mismas bases de generación de droga. Algo así como si creamos tejido o infraestructura o red económica o sustento primario que haga competencia a los cultivos de droga, puede darse la circunstancia de que la gente no cultive droga, ¿vale? También, muy importante, es la lucha contra el comercio de drogas. Si os dais cuenta, todo es la cadena o la red de suministro, y estaría también el Programa Mundial de Vigilancia de los Cultivos Ilícitos. Aquí entrarían temas de militares, temas de aviones, temas ahora ya de drones, temas de satélites. Aquí no estamos trabajando con personas, estamos trabajando con otros conceptos, ¿vale? Y los programas de evaluación y asistencia jurídica en términos también de mercado internacional de drogas y todo lo que sería o tendría que ver con el contrabando de drogas, ¿vale? Ese programa, como veis, no se está trabajando directamente con las personas afectadas por el consumo de drogas, sino se trabaja con las comunidades productoras, ¿vale? En el campo de la salud va a ser muy importante, evidentemente, la Organización Mundial de la Salud, que también se crea en 1948, en el mismo año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y fijaros el impacto que tuvo, por ejemplo, con el COVID-19, que sigue teniendo, ¿eh? Una entidad que tiene mucho prestigio y mucho peso internacional, porque marca las pautas a nivel mundial que tienen que ver con la salud, que es casi nada, ¿vale? Muy importante la Asamblea de la Salud y los programas de salud para todos, y la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización, que impulsa también la Organización Mundial de la Salud. Pensad que la Organización Mundial de la Salud, uno de los elementos no solamente es la atención o la asistencia, sino la parte preventiva o de medicina social, medicina comunitaria o salud comunitaria, ¿vale? Un momentito y vamos ampliando los compis que se van a incorporar, ¿vale? Eso en el campo de la salud. Además, muy importante, también estaría el Fondo de Población de Naciones Unidas, o no sé cómo se pronunciaría, pero UNFPA, que sería el fondo, ¿vale? Que es el que trabaja en todo el mundo a fin de proporcionar servicios de salud reproductiva para las que las personas puedan conservar su salud y planificar su familia y su futuro. Así contado está muy bien, pero hay muchísimas críticas. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis lo que era Malthus, ¿verdad? ¿Recordáis Malthus, las teorías malthusianas? Algo así como los pobres, por ser pobres, no deberían de tener hijos y deberíamos de intentar que no lo tuvieran. Muchas veces estas políticas reproductivas de salud reproductiva, en algunos contextos del mundo, lo que están haciendo es intentar que la parte pobre del mundo no tenga niños, ¿vale? Entonces está bien por un lado porque podría ser planificación familiar, pero por otro lado podría ser intentar control de la población. Ya sabéis que hay muchos países que esto lo han hecho a su rollo, ¿vale? Y de la manera que un poco sin tener en cuenta los derechos humanos y tener en cuenta muchísimas historias. Estoy pensando ahora mismo en cómo lo ha hecho China, por ejemplo, que ha tenido muchísimas críticas en su historia, ¿vale? Con la política de hijo único y todo ese rollo. Ya no lo hace, la política de hijo único. Pero es verdad que hay fondos de Naciones Unidas que se trabajan para esto, que está muy bien, porque puede ser políticas de planificación familiar, de salud reproductiva, que es necesaria, pero hay que mirar muchos elementos también que pueden estar detrás y que ya digo, tienen mucha crítica, sobre todo cuando va más allá y hablamos de neomalthusianismo, ¿vale? En algunos casos. Muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de infancia y familia, pues evidentemente ya nos situamos en el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que este sería
UNICEF. Pensad ahora en Navidad que os van a bombardear UNICEF con un montón de campañas y de elementos que tienen que ver con esto, porque digamos que es como su mes estrella, en verdad es mes estrella de todo lo que se asocia. ¿Por qué? Pues porque nuestra sensibilidad está a flor de pies y vamos a estar más colaborativos para aportar económicamente o participar en determinadas iniciativas sociales. UNICEF lleva muchos años haciendo campañas muy potentes, sobre todo en Navidad, para el tema de la protección de la infancia y de los menores, ¿vale? Educación, muy importante. Aquí estaría la UNESCO, que también lo conocéis, ¿vale? Que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, las ciencias, así se llaman, y la cultura, en verdad, es todo eso, ¿vale? Entonces, los programas de UNESCO no solamente es lo que tenga que ver con la educación de los menores, ¿no? Hay cátedras UNESCO, es decir, estamos hablando que podemos encontrar, una disparidad de niveles y de conceptos en torno a lo educativo, que es muy amplio, ¿vale? Y tiene que ver, o se canalizaría a través de esta Organización de las Naciones Unidas, ¿vale? En este caso para la educación, incluyendo la ciencia. Si nosotros entramos en el mundo de la discapacidad, hoy día no hablaríamos de discapacidad, hablaríamos de diversidad funcional, pero como nos basamos un poco en la nomenclatura del libro, pero es importante que como trabajadores sociales entendamos que muchos de los términos que se están utilizando aquí ya no se utilizan, ¿vale? En trabajo social. Pero en el mundo de la diversidad funcional o de la discapacidad o personas con discapacidad, es muy importante en los derechos humanos de las personas con discapacidad que se crearon en los años 70, en 1970, ¿vale? Que es como la de los derechos humanos, pero de las personas con discapacidad. Los derechos humanos también se atiende a este concepto, ¿eh? Estaría la Declaración de los Derechos de los Impedidos de 1975. Por favor, los nombres son horrorosos, horrorosos, ¿vale? Pero es que era como se llamaban en ese momento, ¿vale? O hitos importantes, bueno, hay varios, ¿no? Lo pone el libro, el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, 1981, y sobre todo os hace hincapié el libro en todas las conquistas que se van haciendo, o sea, vienen haciendo especialmente desde los años 80 en España, pero en general, en el mundo entero, en el tema de la salud mental, que serían las formas de atención, que es lo primero que se ha corregido, pasar de los manicomios a otro tipo de salud, ¿vale? Que es lo que ahora mismo tenemos, por ejemplo, en el caso español, y sobre todo acaba también con determinados tratamientos que eran verdaderas burradas contra los seres humanos. Y también en la última parte estaríamos en la parte, o que ahora se está hablando mucho, que es el tema de la normalización del concepto de salud mental, donde las personas hablan de su salud mental y de cuando se encuentran enfermas en términos de salud mental. Entonces, eso hay que crear esa higiene en salud mental y esa calidad de vida mejorando también tu salud mental. Eso es un reto que ahora mismo está muy en boga, está muy potente. Así que si quería hacer proyectos de intervención o de investigación, este campo, tal y como estoy contando, pues ahora mismo tiene muchísima proyección social y política, ¿vale? Muy importante el tema del SIDA. De hecho, las Naciones Unidas, la ONU, crea una organización específica de SIDA que se llamó así, ONU-SIDA, desde 1996. ¿Por qué? Por el impacto de mortandad. Vosotros pensáis que todavía, bueno, ahora mismo en Europa, en los países occidentales, el SIDA no tiene por qué correlacionarse con muerte, ¿vale? Ahora mismo. ¿Por qué? Porque se desarrollaron una serie de fármacos, los antirretrovirales, todo ese tipo de cosas, sobre todo las combinaciones, que consiguieron frenarse. Te mueres antes de otra cosa, aunque seas portador, que sea, ¿vale? Aunque sufras la enfermedad, no tienes por qué morir de SIDA. Pero, esto es muy importante, en muchas partes del mundo, y sobre todo nos podemos ir a la parte de África, ¿vale? Es una barbaridad la mortalidad que todavía tiene el impacto del SIDA y en otras regiones, sobre todo las más vulnerables o las más pobres o las que tienen sistemas sanitarios más endebles o simplemente no pueden costear todo lo que sería la parte farmacéutica, que es muy cara, ¿vale? La parte de medicina, medicamentos del SIDA. Por eso se crea esta organización, para intentar trabajar desde la prevención, también atención, etcétera, etcétera. O, muy importante, fue la declaración de compromiso de lucha contra el SIDA que se hizo en el año 2003. Entonces han hecho también muchas más cosas, ¿vale? Otro gran problema, y que por tanto también tiene una dimensión de servicio social, así en sentido muy universal y muy amplio y de niveles internacionales, va a ser precisamente el tema de los refugiados.
Aquí entraría en refugiado, desplazado, el concepto se amplía mucho más y sobre todo tenemos la organización que se llama ACNUR, que muchas veces veis campañas de televisión, que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas y que sobre todo, bueno, aparece en 1950, si os dais cuenta, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos al final de la Segunda Guerra Mundial, donde hay un montón de personas que por el conflicto, el gran conflicto, están desplazados, están fuera de sus países, están en situaciones de necesidad o de miseria. Por eso entra ACNUR y ese registro, etcétera, etcétera. Pero es que ahora mismo en el mundo hay muchísimos elementos que tienen que ver con esto, ¿vale? Entonces, es un gravísimo problema todo lo que acarrea un conflicto armado, especialmente un conflicto armado u otro tipo de conflictos políticos, de inseguridad o también a partir de grandes desastres naturales, ¿vale? Que pueden generar grandes movimientos de población, expulsiones de población. Y por eso entrarnos, ya digo, es un reto que es impresionante, es abismal y que no sabemos responder muy bien. Bueno, también vais a encontrar en el libro programas que se enfocan en general en la reducción de la pobreza, ¿vale? O lo trabaja desde el propio concepto de pobreza. Aquí estaría, por ejemplo, la famosa Declaración del Milenio para 2015, luego se hicieron los objetivos, el objetivo 2020, luego los ODS, en todos estos, ¿vale? Es que muchos de estos no vienen en el libro que estáis trabajando vosotros, pero estos objetivos que son de la ONU, son internacionales, va marcando pauta de cómo deberíamos, qué deberíamos hacer en términos de lucha contra la pobreza. Muy importante los programas de Naciones Unidas de Desarrollo, son súper famosos, son los PNUD. Hay muchos trabajadores sociales que trabajan en los PNUD y son grandes proyectos, grandes planes de desarrollo de regiones muy desfavorecidas para intentar sacarlas de la situación de miseria, necesidad, pobreza, etcétera, etcétera, que en la mitad de las veces, la mayoría de las veces son de tipo estructural, ¿vale? Y que requieren de cambios muy potentes que no se pueden hacer a niveles locales solamente, aunque se opere a niveles locales, sino que tiene que haber una intención internacional muy fuerte para poder generar cambios. Y así, es súper difícil, ¿vale? Muy importante también os mencionará las aportaciones del Banco Mundial, a través de la Asociación Internacional de Fomento. Fijaros que son entidades de tipo económico, pero es que recordad que la pobreza, la base es económica y de hecho se mide en términos económicos. ¿Qué es un pobre? Aquella persona que subsiste con menos de $1 al día, tirirí, 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 ¿no? Esa es una definición de, por ejemplo, de la ONU, ¿no? Que avala el Banco Mundial y Fomento Internacional. Pero básicamente se juega con esa regla. Pensad que muchas zonas desfavorecidas del mundo están en situación de pobreza, piden ayuda y se les da ayuda bilateral. El otro día lo explicábamos en el otro tema, pero son tanto los intereses que están pagando que nunca terminan de pagar. Entonces siempre están soltando dinero a quienes les ayudaron, que mala idea de haber aceptado esa ayuda, porque son prisioneros de esos intereses, ¿vale? Nunca consiguen pagar suficientemente. También los asuntos humanitarios. También hablamos de eso en el tema anterior, que estábamos en la parte de ayuda humanitaria, y ahí destacan los comités, el Comité Permanente y Coordinación de Socorro de Emergencia, que es el que se suele activar cuando se producen grandes desastres, etcétera, etcétera, para intentar organizar o canalizar países que quieren ayudar a países que requieran o solicitan ayuda. Aquí os tengo que decir que normalmente este tipo de elementos no es, hay un país que había un terremoto y van todos los países a ayudar. No. Hay un país que tiene un terremoto y nadie va a ayudar si el país no lo solicita. ¿Por qué? Porque es soberano de su territorio. Nadie puede entrar si no es que el país te invita o te permite entrar. De hecho, tenemos ejemplos muy recientes, no sé si recordáis, hace muy poquito tiempo, hace un par de meses o tres, como unos terremotos en Marruecos, ¿no? Y hubo ahí una presa que se rompió y hubo un montón de historias, ¿no? En la zona de Marruecos que se ofrecieron un montón de países a ayudarlo. Marruecos activó la ayuda internacional, pero vetó que determinados países fuesen a ayudar. Pero vamos a ver si van a ayudar. Sí, pero aquí hay muchos elementos geopolíticos, geoestratégicos y cosas de estas. O sea que es complicado, que muchas veces no es toda la ayuda humanitaria, todo lo que se quiera hacer va a llegar, porque los mismos países puede ser que no sean recelosos de esa ayuda o de que gente de fuera se meta, bueno, suelen meterse con ejército.
Y suelen ser soldados, helicópteros, camiones, coches, lo que sea, ¿no? No les mola en absoluto en su territorio nacional. Bueno, tiene que ver con la cultura y sobre todo las relaciones bilaterales previas que existan. Es decir, si tú te llevas mal con un país, es muy difícil que tú aceptes ayuda de ese país, ¿vale? Acudió y fue. De hecho, de aquí de Sevilla hubo gente fantástica que fue, la gente que yo conozco más de cerca es SAMU. SAMU es una empresa semillana que además tiene un protocolo y una parte de emergencia y de atención, de emergencia sociosanitaria y atención en temas de catástrofes naturales y demás, que son una pasada y fueron los primeros en llegar. Los primeros llegaban en muchas partes y conforme yo iba narrando, iban llegando otros más o menos tímidamente, llegaron a donde fuera, llegaron los primeros, porque además estaban más cerca y tenían los protocolos, los activaron de momento y los dejaron entrar, les ofrecieron ayuda, guías, todo tipo de cuestiones. Pero porque ya existían unas relaciones previas. Entonces, el país entiende, sabe quién es Samu, cómo trabaja y lo conoce, entonces le permite la entrada, y no, pues no habría nada que hacer. ¿Vale? Eso en cuanto hay países que tengan estructura. Es verdad que hay veces que un país se puede quedar tan destruido, una región tan desolada, que ni siquiera haya instituciones políticas que ni siquiera hagan nada. Entonces se articula desde Naciones Unidas por protocolos de ayuda con el máximo respeto. Pero hay veces que es muy complicado en el derecho internacional y las relaciones internacionales. Bueno. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir ahora, porque si os dais cuenta hemos hablado como de grandes colectivos o grandes grupos de atención o tipologías de atención que tienen que ver con esos grandes servicios sociales universales o vulnerabilidades a niveles internacionales o mundiales. Vamos a hablar ahora ya no de eso, sino de la profesión, del trabajo social, ¿vale? Y aquí nos vamos al trabajo social internacional. Bueno, ahí tenemos la definición internacional del trabajo social, que no es esta ya. Ya si os vais a la FIP vais a encontrar que hay modificaciones sobre esta, pero bueno, la que tenéis como de punto partido de base, la profesión de trabajo social promueve el cambio social, la resolución de problemas de las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales. El trabajo social interviene en los puntos en que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el trabajo social. Pero os voy a buscar, ya que estamos aquí compartiendo pantalla. Definición, trabajo social, benefits de la última, ¿vale? Definición de trabajo social. Es que me da muchísimo apuro daros información que yo ya sé que está, aquí está, a ver si es esta. Además viene hasta en inglés y todo. Aquí está, esta es. Además viene en verde. Aquí os la pongo aquí, ¿vale? La tenéis aquí. ¿Estamos bien? El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica, las dos, ¿vale? Que promueven el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas, los principios de justicia social y derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social, respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales y las humanidades y el conocimiento o los conocimientos indígenas, esto no se mencionaba antes, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida y aumentar el bienestar. Como veis, toca las mismas dimensiones, pero lo está haciendo desde otra sensibilidad y está abriendo otras puertas que se le habían olvidado a la definición tal y como la estábamos viendo. Bueno, simplemente para que veáis que hay cambios, ¿vale? Si nosotros nos vamos a esa parte, dimensión internacional del trabajo social, vamos a mencionar ya cosas que ya hemos mencionado al principio, que es la Federación Internacional del Trabajo Social, o IFSW, International Federation of Social Work, que se crea en 1928. En ese momento, bueno, el libro os pone que había 84 países, ya hay más, ¿vale? 500.000 trabajadores sociales, muchos más, ¿vale? Pero es verdad que lo importante no son esas cifras, sino el hecho de que es un órgano consultivo de Naciones Unidas. Es decir, igual que la IAS, la FITS es un órgano asesor, consultivo, orientador de o a Naciones Unidas y sus instituciones. Por ejemplo, Consejo Económico y Social, UNICEF, la OIT, sabéis que la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, ACNUR, que era de los refugiados, los de desarrollo, UNUSIDA, todos los demás.
¿vale? Es decir, todas esas entidades, todas las que hemos visto antes, en verdad, que pertenezcan o tengan que ver con Naciones Unidas, tienen como referente en temas sociales a quien más sabe de eso, que son los trabajadores sociales. Y su entidad no son las IAS, que son las escuelas de trabajo social, sino los que ya son trabajadores sociales, que son la Federación de Trabajadores Sociales propiamente dicho, ¿vale? La diferencia entre una entidad y otra es que una es para los que están estudiando las entidades que forman y otros son para los que ya son profesionales de trabajo social, que es la FI. Para que os hagáis una idea, no viene aquí. A nivel estructural, ¿vale? Estaría la FITS como ente internacional o mundial y por debajo estarían todas las entidades nacionales de trabajo social. Por ejemplo, en Estados Unidos sería la NASH, National Association of Social Workers, ¿vale? Y en España sería el Consejo General de Trabajo Social. Si nos metemos en España, dentro del Consejo General de Trabajo Social estarían todos los colegios profesionales de trabajo social. Y ahí estaría, por ejemplo, que tengo aquí más cerquita, el de Sevilla, ¿vale? Y ahí estarían todas las estructuras hechas de esta manera que yo os voy contando, ¿vale? De tal manera que si tú te metes, yo que sé, en el Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla, ahí ya tienes enlace al Consejo General y directamente tienes enlace a la Federación Internacional de Trabajo Social. ¿Por qué? Porque pertenecen a una misma estructura profesional mundial, ¿vale? Y es muy, muy importante. Bueno, para que veáis cómo nos organizamos en trabajo social. ¿Cuáles son los objetivos de la FI? Bueno, pues evidentemente esa entidad lo que busca es promover al propio trabajo social como profesión, promover el establecimiento de organizaciones nacionales, es decir, en aquellos países donde los trabajadores sociales, por lo que sea, o no se han organizado o no han podido organizarse, lo que hace la FI es intentar que se organicen en ese territorio, en esa región. Yo creo que en casi todos los países del mundo encontramos ejemplos de organizaciones o asociaciones, ¿vale?, que están compuestas por trabajadores sociales para promover el trabajo social y los objetivos de la profesión, casi todos, ¿no? Y detrás estaría la Federación Internacional. De hecho, una de las partes que tiene, o uno de los objetivos, es ayudar a las organizaciones de trabajo social a promover la participación de los propios trabajadores sociales y apoyar el reconocimiento en general del trabajo social. Pero normalmente ayudar a esas organizaciones es no solamente ponerlas en marcha, sino que sean capaces de transferir, de conectar, de funcionar, y muchas veces lo pone en marcha la propia FI. Después, una vez que ya tienen los trabajadores sociales, las entidades a niveles locales o nacionales, mejor dicho, pues ya funcionan solas o autónomas, ¿no?, que es de lo que se trata. Bien, ¿cuáles serían las funciones del trabajo social? Esas funciones que establece la Federación Internacional, estas son, digamos, las comunes, ¿vale?, a nivel mundial de nuestra profesión, pero son muy básicas. Una principal, ¿no? Ayudar a las personas a desarrollar capacidades que le permitan afrontar sus problemas sociales, individuales y colectivos. Os recuerdo que el trabajo social por sí solo no resuelve los problemas de las personas. De hecho, ojalá fuera así, porque nuestro trabajo sería inmensamente más sencillo, sino que nosotros tenemos que ser capaces de ayudar a que la persona, ¿vale?, dentro de sus circunstancias, sus limitaciones, etcétera, etcétera, y con los recursos que nosotros le podemos dar y con otros elementos, sean capaces de resolver la situación, problemas o situaciones particulares en las que viven, cuando sea posible que sea de esta manera. Hay veces que son estructurales, ¿vale? Para ello también, como función, promover la facultad de la libre elección, adaptación y desarrollo social de las personas. Muy importante, que no es un trabajo social dirigido. Tendríamos que ir, yo qué sé, a los principios de los árboles del trabajo social, que se marcaba de manera muy funcionalista exactamente cómo se tenía que trabajar. Aquí, si buscamos que sean ellos los que tengan ese protagonismo, necesariamente tenemos que promover que participen en la elección, en la decisión, en la toma de pasos, en la forma de hacerlo, en las metodologías, en absolutamente todo lo que es el procedimiento. Lo cual hace que nuestro trabajo social sea también más complejo, o muchísimo más difícil. Lo que ve el trabajador social no tiene por qué verlo su cliente o su usuario, ¿vale? De hecho, pueden estar además en puntos absolutamente opuestos, lo cual hace también más interesante nuestras funciones. Para ello, también otra función, promover recursos para atender las necesidades de los propios usuarios. ¿Qué es promover recursos? No solamente es administrar cuando existen esos recursos, sino ser capaces de generarlos cuando los recursos no existen. Si, oye, mira, pues es muy fácil, pues yo estoy en un trabajo social europeo y cuando tengo un problema lo que hago es que gestiono una ayuda de un paquete de ayudas que yo tengo para ese perfil, porque hay un diagnóstico, una valoración y se le aplica la ayuda.
¿vale? Y si está en una parte del mundo donde no hay paquetes de ayuda, ni hay ayuda, ni existen esos recursos, ¿qué pasa? ¿Que no se hace trabajo social? Sí se hace trabajo social. Lo que pasa es que es un trabajo social al revés. Si a partir de lo que tengo genero recursos que no existían y a partir de esos recursos que existen se empiezan a hacer atención. ¿Vale? Al momento puede encontrar trabajo social en comunidades que no hay ningún tipo de política social, al momento encuentra el trabajo social, hace un tipo de trabajo social que es organizando a la comunidad para que hagan tareas, o unos a otros ayuden, o que entre todos construyen, yo que sé, un pozo de agua, o que el que más sabe ponga, sea el maestro de la escuela o la maestra de la escuela, o el que... Y empezamos a hacer organización comunitaria o trabajo social comunitario, que es desde la base, creamos recursos que antes no existían y ya son recursos de los que dispone la propia comunidad, por ejemplo, ¿no? Igual, facilitar información, otra función, y conexiones sociales con los organismos, esto está mal escrito, de recursos socioeconómicos. Muchas veces existen ayudas, existen recursos, pero la gente no sabe que existen. Claro, si tú no sabes que existe algo para ayudarte a ti, no puedes hacer uso de ese recurso o de ese servicio. ¿Qué hace el trabajador social? Hace la conexión. Por eso sabe tanto de recursos, porque si no, no los puede conectar con las personas que están en situación de necesidad. Eso, además, corrige un elemento muy importante que se da en los países, sobre todo occidentales, que es lo que se conoce como el efecto Mateo. El efecto Mateo es que normalmente las ayudas, los servicios, las prestaciones llegan a capas de la población que sí conocen esos recursos, pero a lo mejor no están llegando a las capas de población que necesitarían más esos recursos y que ni siquiera saben que existen. Yo estoy recordando que hablaba yo con trabajadores sociales ya más mayores, que decía, Baristo, es que en los años 90 cuando se crean las pensiones no contributivas, que no existían las pensiones no contributivas, creo que era en el año 94, 92, no me acuerdo bien, se crea el sistema de pensiones no contributivas, significaba que una persona mayor, aparte de una persona con discapacidad o dependencia, diríamos ahora, pero una persona mayor, por el hecho de ser mayor y no tener ningún ingreso, ni en la unidad de convivencia haber ningún ingreso, le correspondía una pensión de la Seguridad Social, aunque no hubiese contribuido. Esto era una revolución. Porque gente que estaba en la más absoluta miseria, de buena primera, era merecedora, graciable, de un derecho, ¿vale? De pensión que antes no tenía, por lo tanto tenía unos ingresos asegurados, aunque fueran humildes y chiquititos. Claro, muchos trabajadoras sociales a lo que se dedicaban era, por ejemplo, a conectar a personas que no sabían que eso se había inventado y que les podía garantizar una subsistencia cada mes con el sistema de recursos. Y eso es un tema de información. Entonces nos encontramos en los años 90 a muchas trabajadoras sociales y trabajadores sociales que lo que hacían era gestionar pensiones no contributivas o ayudar a que esas personas solicitaran. Imaginaros, por ejemplo, yo qué sé, todos los que eran personas sin hogar, los transeúntes que vivían en la calle, que no tenían ningún tipo de ingreso, pero ya tenían más de la edad estipulada por la pensión no contributiva y resulta que podrían tener derecho. A lo mejor el trabajo social consistía en sacarle el DNI a la persona que lo tenía caducado desde hace un porrón de años y como vivía en la calle ni tenía papeles, ni tenía nada, ni tenía ayuda, ni tenía cuenta en un banco, ni tenía... Ese era un tipo de trabajo social muy concreto, tenía que ver con la conexión de información, ¿no? O de recursos. Y abogar por el establecimiento de servicios y políticas sociales justas o de alternativas a los recursos socioeconómicos existentes. Recordad que cuando el trabajo social hace trabajo social, también ve las deficiencias, diferencias, elementos que están funcionando bien, elementos que están funcionando mal, y por tanto puede generar, dependiendo de donde se ubique, correcciones en esa conexión entre recursos y necesidades que también vendrán. Y la FI también establece los grandes ámbitos de actuación profesional. El libro, bueno, por favor, los nombres no nos expresamos así, no es tercera edad, es personas mayores, no es personas con discapacidad, es personas con diversidad funcional o diversidad funcional general. Sí es verdad que trabaja mucho trabajamos los ámbitos de los maltratos en general y entraríamos especialmente sensibles los grupos más vulnerables, mujer, menores, no ancianos, sino nosotros ya nos expresamos como personas mayores, ¿vale? Y además, no en ese orden, es decir, lo primero que se empezó a intentar corregir en la historia, por ejemplo, de España, fue el maltrato a los niños. Después, mucho después, muchísimo después, ya casi los años 2000, fue el maltrato a las personas, a las mujeres, violencia de género, y mucho después se está intentando trabajar el tema de los maltratos a los mayores, que además se está combinando mucho
con otro tipo de maltrato, como son los conectados con la soledad en las personas mayores y los conectados con los maltratos institucionales que tienen que ver con la prestación de, sobre todo en residencias y todo eso, ¿vale? Pero en la parte de los mayores, si de los otros nos queda camino que andar, la parte de las personas mayores nos queda muchísimo más camino que andar también. La población reclusa, víctimas de terrorismo, inmigración, fíjate todo el tema de la inmigración, las variantes que tiene en trabajo social, menores en situación de exclusión social. El otro día daba una conferencia en el Ateneo de Mairena del Arco sobre el tema de pobreza y le digregaba a las personas que habían venido a escuchar los datos de pobreza y le digregaba la pobreza en la población de personas entre 18 y 65 años, que eran muy malos los datos, eran de 25% de la población española, datos actuales, ¿eh? Pero es que si nos vamos a los niños chicos, a los menores, nos estamos dando cuenta que según los datos nuestros, en términos de exclusión social, 1 de cada 3 niños españoles está en situación de riesgo social o marginalidad. O sea, es una barbaridad, es una barbaridad. Es un fracaso social ese dato. Bueno, minorías étnicas, drogodependencias, adicciones, eso tiene un montón de variantes. Aquí estaría también el mundo de las ludopatías, etcétera, etcétera, ¿vale? Alcoholismo, tabaquismo, el tema de las adicciones a las nuevas tecnologías. O sea, este campo es extensísimo. Mundo de las apuestas deportivas. Uf, aquí tenemos un montón de cosas. El tema de las emergencias, que antes ponía un ejemplo de SAMU precisamente, o el mundo de la prostitución y todo lo que hay en torno al mundo de la prostitución, la marginalidad. Hay muchos tipos de prostitución, ¿vale? Pero todo ese fenómeno tiene mucho que ver y son enfoques de ámbito de trabajo social. Bueno, con esto pues terminaríamos el tema, la primera parte del tema 8, que es la parte del trabajo social y los servicios sociales internacionales. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar aquí y el próximo día nos metemos con la parte de trabajo social y servicios sociales a niveles nacionales y vemos un poquito de historia, de evolución y cómo más o menos están montados los servicios sociales al día de hoy, ¿vale? Bueno, ¿dudas o preguntas sobre lo que hemos visto? ¿Alguna cuestión? ¿No? Aquí ya es darle caña, empollar y estudiar y a quitarse el tema y darle fuerte. Bueno, pues nada, pues nos despedimos y os deseo que tengáis una fantástica semana y que os cuidéis mucho y que disfrutéis mucho del puente y que si podéis, pues, que estudiéis y deis también cañita a la asignatura, ¿vale? Me despido. Sí. ¿Los tenemos que cambiar o utilizamos los que ponen en el libro? Y Hombre. preguntar este tema y en vez de poner personas con discapacidad tenemos que poner... Hombre, yo pondría, si es pues imagínate un organismo internacional que se llama así, le pondría pues entre paréntesis personas con diversidad funcional. O actualmente hablaríamos de personas con, yo le haría una nota aclaratoria muy chiquitita entre paréntesis, como diciendo, yo sé lo que pone el libro, me lo sé, pero además sé que no es correcto, que ya no lo expresamos así. O sea, yo lo haría de esa manera. ¿Vale? Bueno, nos despedimos entonces. Que tengáis buena semana. Adiós. Hasta luego.